¿Alguna vez has tenido esa sensación de que Dios está tratando de decirte algo, pero la confusión se apodera de ti y simplemente no puedes estar seguro? Rezas, esperas una señal, buscas respuestas, pero al final te quedas atrapado en la duda. ¿Es realmente Dios hablándome o es simplemente mi propia mente jugándome una mala pasada? ¿Qué pasaría si te dijera que existe una manera clara y confiable de discernir la voz de Dios? Un secreto que puede transformar completamente tu caminar espiritual, trayendo claridad y paz a tu corazón. Sí, existe un patrón, un principio que puede eliminar la incertidumbre y darte la seguridad para reconocer la dirección divina en tu vida. Y en este vídeo te mostraré exactamente cómo hacerlo. Ahora, detente un momento y pregúntate, ¿cuántas veces has sentido miedo de tomar una decisión equivocada porque no estabas seguro si realmente Dios te estaba hablando? Este dilema es más común de lo que parece. Muchas personas experimentan este impasse, oran, piden señales, buscan respuestas en la palabra, pero al final la incertidumbre continúa. Y esto puede resultar extremadamente frustrante, porque cuando no sabemos distinguir la voz de Dios, corremos el riesgo de seguir nuestros propios deseos, pensando que son su guía. O peor aún, nos paralizamos, esperando una confirmación que nunca llega. ¿Y el resultado? Decisiones equivocadas, oportunidades perdidas y muchas veces un alejamiento gradual del propósito que Él tiene para nosotros. Pero cálmate, no tiene por qué ser así. La voz de Dios no es un misterio imposible de descifrar. El problema es que a menudo estamos rodeados de ruido, distracciones, opiniones de otras personas, nuestras propias emociones e incluso miedo, que nos impiden oír con claridad. El mundo que nos rodea es cada vez más ruidoso. Somos bombardeados todo el tiempo por información, redes sociales, noticias, consejos bien intencionados, pero no siempre alineados con la voluntad de Dios. Y en medio de este caos, su voz puede parecer lejana, casi imperceptible. Además, hay otro detalle importante. A veces queremos tanto una respuesta que terminamos forzando la confirmación. Queremos tanto que algo sea verdad, que interpretamos cualquier señal como proveniente de Dios, sin comprobar realmente si proviene de Él. Pero ¿cómo evitar este error? ¿Cómo podemos diferenciar un pensamiento común de la voz del Creador? La respuesta está en la palabra misma. Dios no nos dejaría sin una forma segura de discernir su voluntad. Y eso es exactamente lo que te voy a enseñar en este video. Ahora dime, ¿alguna vez has experimentado un momento en el que no estabas seguro de si era Dios quien hablaba o solo tus pensamientos? Escribe en los comentarios, quiero escuchar la voz de Dios claramente. Esto te ayudará a afirmar este compromiso en tu vida espiritual. Y no olvides decir desde dónde estás mirando. Leeremos y responderemos a cada comentario. Si este tema es importante para ti, ya suscríbete al canal, porque aquí hablamos de verdades espirituales que pueden transformar tu camino de fe. Respira hondo y prepárate, porque lo que descubras ahora podría cambiarlo todo. ¿Alguna vez has imaginado cómo sería tu vida si cada decisión estuviera guiada por la certeza absoluta de que es Dios quien te habla? No más dudas, no más miedo, solo claridad, paz y convicción. Discernir la voz de Dios no es un lujo espiritual, sino una necesidad para quienes desean vivir según su voluntad. Pero detente y piensa, ¿escuchar a Dios se trata solo de recibir respuestas a momentos críticos? ¿O hay algo mucho más grande detrás de esto? La verdad es que reconocer la voz de Dios no se trata solo de saber qué hacer, sino de construir una relación profunda e inquebrantable con Él. Imagínate caminar por un camino desconocido, sin mapa, sin brújula, solo confiando en que una voz te guía por el camino correcto. Esta es la experiencia de quienes han aprendido a discernir la dirección de Dios.
las dudas se disipan, las incertidumbres pierden fuerza y cada paso pasa a estar impulsado por la confianza y la seguridad. Y esto no es algo nuevo. Si crees que solo tú afrontas esta dificultad, mira la historia. Incluso aquellos que han tenido encuentros directos con Dios vacilaron, dudaron y a veces no reconocieron inmediatamente su voz. Lémbrese de Samuel. Escuchó a Dios llamándolo y aún así no pudo discernir el origen de esa voz. Necesitaba que Elí le enseñara a entender que era el Señor mismo quien hablaba. Elías, por su parte, esperaba una gran manifestación, algo espectacular, tal vez un terremoto o un fuego celestial. Pero Dios eligió hablar a través de una suave brisa, mostrando que Él no siempre se manifiesta como imaginamos. ¿Y Moisés? Literalmente vio la zarza ardiente y sin embargo dudó, preguntándose si realmente era Dios quien lo llamaba. Esto demuestra que incluso los más elegidos enfrentaron este dilema. Entonces, si alguna vez te has sentido así, sepa que no estás solo. Pero ahora viene la gran pregunta. Si Dios habla, ¿por qué tanta gente tiene dificultad para escucharlo? El problema no es que Dios no se comunica, sino en los ruidos que nos rodean. ¿Qué pasaría si te dijera eso? El mayor obstáculo para escuchar la voz de Dios no es el exterior, sino el interior de usted. Aquí hay algo de lo que pocas personas hablan, pero que podría ser la clave para desbloquear tu percepción espiritual: el silencio interior. Sí, no es solo el ruido externo lo que nos distrae. El verdadero ruido que nos impide escuchar a Dios es el exceso de pensamientos, ansiedades, miedos y dudas que resuenan dentro de nuestra mente. Piénsalo. Si estás en una habitación llena de gente, llena de voces diferentes, te resultará difícil discernir un solo sonido. Pero si dentro de este caos una voz familiar dice tu nombre, inmediatamente lo reconocerás. ¿Por qué? Porque ya has pasado suficiente tiempo escuchando esa voz antes. Ahora aplica esto a tu vida espiritual. Si nunca entrenas tu corazón para escuchar a Dios en momentos de calma, ¿cómo puedes esperar reconocerlo en medio del caos? No es necesario que su voz sea fuerte para ser real. Ella necesita ser conocida. Y aquí está el punto que cambiará tu perspectiva para siempre. Muchos tratan de escuchar a Dios solo cuando necesitan respuestas, pero pocos lo escuchan solo para conocerlo. Si quieres discernir claramente la voz de Dios, debes dejar de buscarlo solo en las emergencias de la vida. Dios no es un servicio de respuesta a emergencias espirituales las 24 horas. Es un Padre que desea una relación diaria. El secreto está aquí. Cuanto más tiempo pases con Él, más natural te resultará reconocer su voz. Lo que sigue puede ser justo lo que necesitas para desbloquear tu conexión con Dios. Prepárate, porque vamos a revelar los obstáculos más grandes que te impiden escuchar al Creador, y lo que puedes hacer a partir de hoy para cambiar esta realidad. ¿Y qué puedes hacer tú desde hoy para cambiar esta realidad? La respuesta puede estar más cerca de lo que crees. El problema nunca fue que Dios dejara de hablar, sino que nuestra incapacidad para escuchar su voz en medio del caos. Imagínese estar en un ambiente completamente lleno de gente, donde todos hablan al mismo tiempo. Si no estás prestando atención, incluso te perderás la voz de la persona que tienes al lado. Con Dios sucede lo mismo. Cuanto más alimentamos nuestra mente con el ruido del mundo, más distante se vuelve su voz. Las redes sociales, las noticias, las opiniones de otras personas, las preocupaciones diarias, todo ello actúa como un bloqueo que nos impide escuchar la dirección del Creador. La voz de Dios no compite por nuestro enfoque, no grita, no invade, pero se revela a quienes realmente quieren escucharla. Pero hay algo aún más sutil de lo que pocos se dan cuenta. A menudo el ruido más grande
no está a nuestro alrededor, sino dentro de nosotros. ¿Alguna vez has estado tan ansioso por una respuesta que comenzaste a interpretar todo como la voz de Dios? Nuestros deseos pueden engañarnos. Cuando queremos algo con todas nuestras fuerzas, nuestra mente tiene la tendencia a transformar ese deseo en una confirmación divina, cuando en realidad puede ser simplemente nuestra voluntad tratando de justificarse. Y la cosa no queda ahí, el miedo también nos ciega. Sí, porque muchas veces no es la falta de respuesta lo que nos frena, sino la inseguridad de creer que Dios nos está hablando. Oramos, pedimos dirección, pero en el momento en que sentimos algo, cuestionamos. ¿Y si es solo mi pensamiento? ¿Qué pasa si estoy inventando esto, lo que sucede? Entramos en un ciclo de vacilación. Pedimos una respuesta, pero no confiamos en ella. Buscamos dirección, pero nos paraliza el miedo a cometer errores. Así es como muchas personas se vuelven espiritualmente sordas, porque Dios no fuerza su voz. Él habla a aquellos que confían lo suficiente como para escuchar. Ahora, aquí está uno de los puntos más impactantes del que poca gente habla. Si quieres escuchar a Dios con claridad, debes aprender a reconocer su tono. Piénsalo conmigo. Si un extraño te llama y dice solo una frase, es posible que entiendas las palabras, pero no reconocerás quién está hablando. Pero si un amigo cercano hace lo mismo, identificarás su voz inmediatamente. ¿Por qué? Porque ya has pasado suficiente tiempo escuchando esa voz antes. Esta es la clave que puede transformar tu relación con Dios. Muchas personas quieren reconocer su voz solo cuando necesitan respuestas, pero no dedican suficiente tiempo a conocer la forma en que Él habla. Aquí es donde ocurre la diferencia. La voz de Dios siempre estará alineada con su palabra. Esto significa que cuanto más te llenes de las Escrituras, más fácil será identificar cuando Él está hablando directamente a tu corazón. Y ahora surge la pregunta esencial. Si Dios habla, ¿cómo lo hace exactamente? Él solo se manifiesta a través de la Biblia. ¿Necesitamos esperar una voz audible o una experiencia sobrenatural? ¿O ya está hablando, pero de una manera que aún no has notado? Lo que descubrirás ahora podría cambiar completamente la forma en que escuchas a Dios. Prepárense, porque Él ya está comunicando, está por ver si están listos para escuchar. Muchos esperan señales grandiosas, una voz del cielo o un sueño tan claro que no deje lugar a dudas. Pero, ¿y si te dijera que Dios no siempre habla así? ¿Qué pasaría si, en lugar de truenos y revelaciones extraordinarias, Él te estuviera hablando sutilmente en medio de tu rutina y simplemente no te dieras cuenta? La verdad es que Dios se comunica de diferentes maneras, algunas evidentes, otras tan delicadas que pasan desapercibidas para quienes no han aprendido a reconocerlo. Y aquí hay algo esencial. Si no sabes cómo habla, puedes pasar toda tu vida esperando algo que ya está sucediendo. La forma más clara y confiable de escuchar a Dios es a través de la Biblia. Las Escrituras no son solo un libro antiguo, sino la voz viva de Dios registrada para guiarnos en cada paso de nuestro viaje. Si un pensamiento, un consejo o incluso un deseo fuerte no está alineado con la palabra, entonces no proviene de Él. Así. Pero Dios no se limita a las páginas de la Biblia. Él habla por medio del Espíritu Santo que habita en cada uno que lo recibe. ¿Conoces esa incomodidad que sientes cuando algo no está bien? ¿O esa paz inexplicable cuando tomas una decisión conforme a la voluntad de Dios? Este no es un simple instinto, es Dios guiándote. No grita, sino que le susurra al corazón. La pregunta es, ¿has estado prestando atención? Y no se detiene ahí. Dios usa las circunstancias para enseñarnos y dirigirnos. A menudo, una puerta que se cierra es una liberación.
Un retraso puede ser protección, un encuentro inesperado puede ser un camino divinamente preparado. Lo que llamamos coincidencia puede ser en realidad una alineación perfecta orquestada por Dios. Y Él también usa a las personas. ¿Alguna vez te ha pasado que alguien te haya dicho exactamente lo que necesitabas escuchar sin siquiera saber por lo que estabas pasando? Un amigo, un líder espiritual o incluso un extraño pueden ser los canales de Dios para brindarte claridad. Pero nuevamente, si no prestas atención, puedes ignorar por completo estos signos. Ahora aquí hay algo que nadie te dice. El silencio también es una forma de que Dios hable. Sí, porque muchas veces buscamos respuestas inmediatas, pero Dios elige dejarnos en silencio. ¿Y sabes por qué? Porque el silencio enseña, fortalece y obliga a confiar. La ausencia de respuesta no significa ausencia de Dios, sino una invitación a madurar en la fe. Imagínese a una persona orando por un nuevo trabajo, lee la Biblia y encuentra un versículo que habla de esperar el tiempo de Dios. Entonces sientes paz al no aceptar la primera oferta que se te presenta. Días después, recibe una llamada con una oportunidad mucho mejor. Ahora observe de cerca esta situación. Dios habló de diferentes maneras, por la palabra, por el Espíritu Santo, por las circunstancias, pero la gran pregunta es, ¿y si esa persona hubiera ignorado la paz que sentía? ¿Qué pasaría si hubiera repasado el proceso? La voz de Dios no es difícil de escuchar. El problema es que no siempre queremos escuchar lo que Él dice. Y esto nos lleva a una pregunta aún más profunda. ¿Cómo podemos estar seguros de que verdaderamente es Dios quien habla y no solo nuestras propias emociones, deseos o incluso coincidencias? Si alguna vez has tenido esta duda, no te preocupes. Hay señales claras que indican que es Dios quien está hablando, y comprender estas señales puede transformar completamente tu relación con Él. Desvelemos esto ahora. Aquí hay algo de lo que pocos se dan cuenta. Reconocer su voz no es solo una cuestión de saber cuándo está hablando, sino también de saber cuándo definitivamente no está allí. Muchas personas toman decisiones basadas en algo que parece ser de Dios, pero que en realidad proviene solo de tus emociones o deseos. Esto puede tener graves consecuencias. Después de todo, ¿cómo podemos diferenciar la verdadera dirección divina de una interpretación errónea? El primer gran signo de la voz de Dios es la paz. Y atención, la paz no significa ausencia de desafíos. Dios puede guiarte hacia algo que requiere valentía, renuncia y fe, pero incluso en medio de la incertidumbre habrá una certeza interior, un descanso que no se puede explicar. Si hay confusión, inquietud o miedo extremo, vale la pena preguntarse si realmente proviene de Él. Porque Dios no actúa por ansiedad y su voz nunca genera pánico. Otro punto que nunca falla. Dios nunca se contradice. Si un mensaje que recibiste va en contra de los principios de la palabra, deséchalo sin pensarlo dos veces. A diferencia de nuestras emociones, que cambian todo el tiempo, cuando Dios quiere decirte algo, confirma ese mensaje repetidamente, de diferentes maneras. Tal vez notes esto cuando lees un versículo que te llama la atención. Luego escuchas un sermón sobre el mismo tema y luego alguien al azar te dice algo que refuerza exactamente lo que había en tu corazón. Dios no se amolda a nuestra voluntad, no reescribe la verdad para que se ajuste a nuestros deseos. Si algo no se alinea con las Escrituras, no es Dios quien habla. Pero ¿qué pasa cuando el mensaje parece correcto, pero todavía tienes preguntas? Aquí viene un principio poderoso. Dios habla consistentemente. Esto no es una coincidencia. Es Dios dejándote claro que Él te está guiando. Pero si Dios habla tan claramente, ¿por qué a tanta gente todavía le resulta difícil escucharlo? La respuesta puede sorprenderte.
El problema rara vez está en la transmisión, sino más bien en la recepción. Imaginemos una radio intentando captar una frecuencia, pero llena de interferencias. El mensaje se está enviando, pero el ruido impide recibirlo con claridad. El caso es, ¿cuáles son los ruidos que bloquean tu conexión con Dios? Aquí hay algo que puede resultar incómodo, pero que es necesario decir. El primer gran obstáculo es el pecado. El pecado no impide que Dios hable, pero endurece nuestro corazón para escuchar. Cuanto más nos alejamos de la comunión con Él, más difícil resulta reconocer su voz. Es como una luz que se apaga lentamente. No porque Dios apagó el interruptor, sino porque nos hemos alejado tanto que solo vemos sombras. Pero ese no es el único obstáculo. Hay otra barrera que muchas veces pasa desapercibida, pero que puede ser aún más peligrosa. Y ahora, la pregunta que podría cambiarlo todo. ¿Será que sin darte cuenta estás bloqueando la voz de Dios? Muchas veces el problema no es que Dios haya dejado de hablar, sino que nuestro mundo interior es tan ruidoso que no podemos oír. Vivimos en una era de distracción constante. Los teléfonos móviles vibran todo el tiempo, las notificaciones nos roban la atención, los plazos nos presionan y la mente nunca se ralentiza. Pero Dios no compite con este ruido, no grita para llamar nuestra atención, susurra. Y si nunca te detienes, nunca escucharás. Esto es exactamente lo que Elías aprendió. Esperaba a Dios en manifestaciones grandiosas, en fuertes vientos, en terremotos, en incendios. Pero Dios decidió revelarse en voz baja y apacible. Ahora piensa, si Dios te hablara hoy, en medio del ajetreo de tu vida, ¿estarías lo suficientemente atento como para darte cuenta? Pero el ruido exterior no es la única barrera. El mayor obstáculo para discernir la voz de Dios proviene de nuestro propio corazón. La ansiedad y las preocupaciones constantes sofocan su dirección. Nos concentramos tanto en el problema, consumidos por la incertidumbre, que no notamos la respuesta que Dios ya está tratando de mostrarnos. Por eso Jesús nos enseñó: no te preocupes por el mañana, no porque Él ignore nuestras necesidades, sino porque la preocupación ocupa tanto espacio en la mente que no deja lugar a la fe. ¿Qué pasaría si tu inquietud fuera reemplazada por confianza? ¿Qué pasaría si, en lugar de buscar respuestas, crearas un espacio para recibirlas? Aquí hay algo que podría cambiar la forma en que escuchas a Dios para siempre. Escuchar a Dios no es solo esperar a que Él hable, es aprender a construir un ambiente donde su voz sea clara. ¿Y cómo hacemos esto? El primer paso es eliminar barreras. 1. Arrepentimiento sincero. Nada bloquea más la comunicación con Dios que un corazón endurecido. El pecado no impide que Dios hable, pero nos vuelve insensibles a su voz. Un corazón arrepentido es un corazón en sintonía con la frecuencia del cielo. 2. Silencio intencional. Dios no se revela en medio de la confusión. Si nunca te permites momentos de silencio, ¿cómo esperas discernir su voz en medio del caos? Desacelerar. Crea momentos de pausa. Dios se manifiesta a quienes saben esperar. 3. Confianza en lugar de ansiedad. Cuanto más te preocupas, más difícil es escuchar a Dios. El miedo aleja, la fe nos acerca. Aprenda a descansar sabiendo que Dios ya tiene la respuesta incluso antes de que la pregunte. Y aquí hay un secreto del que pocos hablan. El entorno que te rodea refleja el estado de tu espíritu. Si tu vida es un torbellino de presiones y distracciones, tu conexión con Dios también será turbulenta. Pero si aprendes a crear un espacio físico e interno de quietud, su voz se volverá cada vez más clara. Ahora surge un punto esencial. No basta con querer escuchar a Dios, es necesario desarrollar hábitos que hagan que esta conexión sea natural. ¿Cuáles son estos hábitos?
¿Cómo podemos entrenar nuestro espíritu para discernir su voz con claridad? Lo que viene ahora podría ser la clave para desbloquear tu comunicación con Dios de una vez por todas. Pero aquí hay algo que pocos entienden. Escuchar a Dios no es un hecho aislado, es un estilo de vida. No se trata solo de momentos apresurados de oración o de espera de una gran señal del cielo. Se trata de crear un entorno interno y externo donde su voz se vuelve cada vez más clara. Piénsalo, si quieres sintonizar una emisora de radio, pero el ambiente está lleno de interferencias, el sonido se distorsionará. Lo mismo ocurre con la voz de Dios. Si tu vida está llena de distracciones, preocupaciones y ruido, ¿cómo puedes esperar oír con claridad? Crear este espacio de escucha va mucho más allá de simplemente orar. Se trata de preparar tu corazón, reorganizar prioridades y eliminar los excesos que asfixian tu conexión con Dios. ¿Y cómo hacer esto en la práctica? 1. Tener un refugio espiritual. Podría ser un rincón de tu casa, un espacio al aire libre o una habitación en la que al entrar tu mente automáticamente se ralentiza. Esta ubicación no tiene por qué ser perfecta, pero debería serlo. Intencional. Un espacio donde te alejas del ruido para concentrarte verdaderamente en su presencia. 2. Practica el silencio con un propósito. Dios no compite con el caos. Si tu mente está siempre ocupada, llena de información y distracciones, su voz se perderá en la confusión. Crea momentos para simplemente estar con Dios, sin peticiones, sin urgencias, solo escuchando. 3. Adopte el ayuno como amplificador espiritual. El ayuno no se trata de privaciones, sino de claridad. Reduce el volumen de las voces internas que nos distraen y nos hace más sensibles a la presencia de Dios. Cuando se combina con la oración y la meditación en la palabra, desbloquea niveles más profundos de conocimiento. Imagínese a alguien que, en lugar de empezar el día sumergiéndose directamente en su teléfono móvil, elige priorizar la presencia de Dios. Antes que nada, ora, medita en la palabra y silencia tu alma. O alguien que se toma un tiempo en medio de la prisa para realizar un ayuno estratégico, centrándose en la dirección divina en lugar de las distracciones del mundo. Pequeños hábitos como estos hacen toda la diferencia. Porque cuanto más sintonizamos nuestro espíritu para reconocer la voz de Dios, más naturales se vuelven las respuestas. Y aquí hay un detalle esencial. La espera nunca está vacía. A menudo, cuando Dios parece estar en silencio, está moldeando tu capacidad para confiar, discernir y crecer espiritualmente. Entonces, ¿qué separa realmente a quienes escuchan a Dios con claridad de quienes viven en la incertidumbre? La diferencia es en la voluntad de entrenar el corazón para escuchar. Ahora piensa por un momento. ¿Cómo puedes empezar a fortalecer esa conexión hoy? La respuesta a esta pregunta podría ser el primer paso para vivir una fe más profunda, más convencida y verdaderamente alineada con la voz de Dios. Pero ¿qué pasa cuando parece que Dios no responde? Cuando oramos, buscamos, esperamos, y lo único que encontramos es silencio. Este silencio puede resultar confuso, puede hacernos dudar, sentirnos olvidados o incluso pensar que estamos haciendo algo mal. ¿Pero realmente Dios guarda silencio? ¿O habla de maneras que no siempre estamos preparados para percibir? La verdad es que Dios nunca deja de comunicarse. Lo que cambia es la forma en que Él elige hablar. A veces queremos una respuesta rápida, una señal clara, una voz audible, pero Dios está trabajando a un nivel mucho más profundo, moldeando nuestro corazón antes de darnos la respuesta que buscamos. Él no responde por impulso, responde en el momento adecuado. Y este tiempo de espera no es un castigo, es preparación. Abraham tuvo que esperar años por la promesa de un hijo. José pasó un largo tiempo siendo agraviado antes de ver sus sueños hechos realidad.
David fue ungido rey, pero tuvo que afrontar años de persecución antes de asumir el trono. ¿Y Jesús? En la cruz experimentó también el silencio del Padre. Y en ese momento, el silencio de Dios no fue abandono, sino preludio de la mayor victoria de la historia. ¿Qué nos enseña esto? Que el silencio de Dios no significa ausencia, sino un llamado a confiar más profundamente en Él. Y aquí un detalle que nadie te cuenta. El silencio de Dios es también una respuesta. Si estás esperando algo y Él aún no te ha respondido, pregúntate, ¿me está enseñando algo en este proceso? Esperar es parte de la respuesta, pero ¿cómo actuar cuando parece que Dios no habla? ¿Cómo podemos evitar que este silencio genere desánimo? Primero, sigue orando. La verdadera fe no se basa en signos visibles, sino en la convicción de que Dios tiene el control, incluso cuando no sentimos nada. Segundo, recuerda lo que Él ya dijo. ¿Cuántas veces pedimos una nueva respuesta cuando Él ya nos ha dado dirección a través de la palabra? Si ya ha hablado, ¿por qué seguir esperando una nueva confirmación? Tercero, no pares. El silencio de Dios no es una invitación a permanecer inmóviles, sino una llamada a seguir avanzando. Si buscas una respuesta sobre un nuevo proyecto, una relación o una decisión importante, sigue moviéndote. Dios muchas veces dirige mientras estamos en acción. Ahora, la gran pregunta es, ¿cómo podemos discernir si el silencio es una prueba o si Él ya dio la respuesta y somos nosotros los que no entendemos? A menudo esperamos que Dios hable de una manera espectacular, como un trueno que atraviesa el cielo o un ángel que aparece para entregar el mensaje. Pero, ¿qué pasa si Él ya está respondiendo, aunque de una manera que no esperamos? El problema no es que Dios guarde silencio. Es solo que a menudo estamos tan obsesionados con cómo queremos que Él hable, que ignoramos las formas sutiles en que Él ya nos está guiando. La verdad es que Dios siempre está comunicando. El caso es, ¿has estado prestando atención? Habla de pequeñas oportunidades, de encuentros inesperados, de un verso que aparece en el momento justo, de un consejo que viene de alguien que ni siquiera sabía por lo que estabas pasando. Pero si siempre esperas una respuesta a tu manera, corres el riesgo de no ver la respuesta que Él ya te ha dado. Y aquí hay algo que nadie te dice. El silencio de Dios puede ser prueba de que Él ya ha hablado. Si Dios parece estar en silencio en tu vida, no abandones la búsqueda, no dudes de su cuidado y no permitas que la espera te robe la fe. Muchas veces, Él no te pide que esperes más, pero actúa con lo que ya has recibido. ¿Cómo saber la diferencia? La clave es en la forma en que reaccionas ante el silencio. Si el silencio de Dios te desespera, quizás estés más apegado a la respuesta que a Dios mismo. Pero sí, incluso sin oír nada puedes permanecer en paz, confiado, sin ansiedad. Entonces tu fe no se basa solo en lo que Él dice, sino en quién es Él. Mire la Biblia. Todos los que vivieron grandes promesas tuvieron que pasar primero por el silencio. Abraham esperó años para un hijo cuando Dios ya había dicho que le daría uno. José fue traicionado, vendido y encarcelado antes de ver hechos realidad los sueños que Dios le había dado. David fue ungido rey, pero pasó años huyendo antes de ocupar finalmente el trono. Y quizás el ejemplo más claro, Jesús en la cruz. Él gritó, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero Dios no lo había abandonado. Lo que parecía silencio era un plan en progreso. Ahora piensa, si hoy Dios parece estar en silencio en tu vida, ¿te está ignorando o está preparando algo más grande de lo que imaginas? Quizás la verdadera lección no esté en escuchar a Dios, pero en confíe en Él, incluso cuando parezca estar tranquilo. Y aquí hay algo poderoso. Si Dios siempre te diera respuestas inmediatas, nunca aprenderías a confiar. Al igual que un padre que le enseña a su hijo a caminar solo, Dios a veces te permite dar algunos pasos
sin escuchar su voz directamente. No porque Él se haya alejado, sino porque sabe que ya tienes dentro de ti lo que necesitas seguir. Entonces la pregunta no es solo ¿por qué Dios guarda silencio? La verdadera pregunta es ¿confías lo suficiente como para seguir caminando incluso sin escuchar? Porque es precisamente en este silencio donde Dios nos enseña a depender más de Él que de sus respuestas. Al igual que un niño que aprende a caminar, hay momentos en que Dios se aleja intencionalmente para que podamos fortalecer nuestra fe. Si Él nos tomara de la mano todo el tiempo, nunca aprenderíamos a caminar solos. Pero entonces, ¿qué hacer mientras la respuesta no llega? ¿Cómo podemos evitar que este silencio se convierta en desánimo o incluso en duda? El primer paso es quédate en la búsqueda. Si Dios parece lejano, no dejes de orar. No confíes solo en los sentimientos, porque la verdadera fe no depende de lo que ves o sientes. Se basa en la certeza de que Dios tiene el control, independientemente de las circunstancias. Y aquí hay un punto crucial. Deja de esperar una nueva respuesta cuando Él ya ha hablado. ¿Cuántas veces Dios nos ha dado una dirección clara a través de la palabra, pero seguimos esperando que Él diga algo diferente? ¿Estamos realmente esperando la voz de Dios o simplemente insistimos en que Él confirme lo que queremos escuchar? Esta resistencia a aceptar la respuesta ya dada puede hacernos creer que Dios guarda silencio, cuando en realidad nosotros somos los que no queremos escuchar. Samuel escuchó la voz de Dios, pero no la reconoció de inmediato. Necesitaba que le enseñaran a discernirlo. ¿Con qué frecuencia nos pasa esto? Dios ya está hablando, pero como no suena como esperábamos, seguimos esperando una señal mayor. ¿Qué pasaría si, en lugar de quedarnos esperando, aprendiéramos a actuar con fe, incluso sin confirmación visible? El silencio de Dios no es una invitación a la inacción, sino un llamado a la acción. Si busca dirección para un proyecto, una relación o una decisión importante, no te quedes paralizado. Sigue preparándote, aprendiendo, fortaleciendo tus dones. A menudo la respuesta de Dios no viene porque Él te está guiando a dar el primer paso antes de revelarlo. Y aquí hay algo poderoso. Dios habla mucho más en movimiento que en estancamiento. El problema nunca fue que Dios guardara silencio. El problema es que a menudo esperamos que Él hable de una manera específica e ignoramos las formas sutiles en las que ya nos está guiando. Puede hablar a través de una simple conversación, de una puerta que se abre o incluso de una puerta que se cierra. La pregunta es, ¿estás lo suficientemente atento como para notar las señales? Si Dios parece lejano, no te rindas. No dudes de su cuidado y no permitas que la espera te robe la fe. El tiempo de tranquilidad es parte del plan. Y cuando finalmente llegue la respuesta, te darás cuenta de que cada momento de incertidumbre fue, de hecho, un entrenamiento para prepararte para algo más grande. Quizás Dios ya esté hablando. La pregunta es, ¿estamos escuchando? ¿Qué pasa si aprendes a ver las señales que ya te rodean? Si en lugar de esperar algo extraordinario, comenzaste a percibir a Dios en lo ordinario, en lo simple, en lo inesperado. Después de todo lo que dijimos, estaba claro que Dios nunca deja de hablar. Lo que sucede es que, muchas veces, estamos esperando que Él se manifieste de una manera específica, mientras Él ya nos está dando respuestas a través de sus formas sutiles. Entendemos que el silencio de Dios no es ausencia, sino un tiempo de preparación. Nos enseña a confiar sin necesidad de confirmación constante. Si Dios parece distante, puede ser que ya haya hablado, pero no quisimos escuchar o no reconocimos la respuesta. Dios habla a través de su palabra, el Espíritu Santo, las circunstancias y hasta el silencio. La pregunta no es si Él está hablando,
Pero si estamos dispuestos a escuchar, mientras esperamos, no debemos detenernos. Dios quiere acción, preparación y confianza. El silencio no es una invitación a la inercia, sino una llamada a una fe madura. Ahora viene la pregunta que separa a aquellos que realmente quieren profundizar en la voz de Dios de aquellos que permanecerán estancados en la duda. ¿Seguirás esperando una respuesta en tus propios términos? ¿O te comprometerás a desarrollar tu sensibilidad para escuchar verdaderamente a Dios? Si eres diferente, si estás listo para discernir verdaderamente la voz de Dios sin más dudas, pruébalo ahora mismo. Comenta a continuación: escojo escuchar la voz de Dios. Y para reconocer tu compromiso, nosotros en el canal dejaremos un me gusta en tu comentario. Pero ojo, no te quedes aquí. Si has llegado a este punto es porque estás preparado para llegar más lejos. Los vídeos que están apareciendo ahora en pantalla son esenciales para profundizar su viaje. Cada uno de ellos contiene verdades que pueden abrir aún más tu percepción espiritual. No te vayas sin mirar. Elige uno y continúa esta transformación ahora mismo. Vamos juntos.